S'élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Muy buen día tengan todos ustedes. Agradecemos a Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da nuevamente de poder ver su bendita palabra, de poder mostrar su bendita palabra. Y al decir su bendita palabra, estoy hablando tanto de la palabra escrita, que es la Biblia, y tanto la palabra hablada, que es la simiente original. Me refiero al mensaje, al libro del profeta Cacú Philip. Mi nombre es César Esparza García y soy discípulo del profeta Cacú Philip, y quiero en este día poder compartir con ustedes algunos versos y algunas revelaciones que el profeta Cacú Philip nos ha traído en esta generación para que nosotros pudiésemos comprender, primero creer y luego entender el maravilloso programa que se está desarrollando en este tiempo en el cual nos encontramos. Y en estos minutos quisiera tomar el tema y ver, para que ustedes puedan escuchar a viva voz, leído de lo que el profeta ha dicho respecto a la necesidad o a la venida de los profetas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Y vamos a ver una serie de escrituras rápidamente para que nos demos cuenta lo que el clamor de la medianoche, Mateo 25:6, nos ha traído en este tiempo, porque cuando descendió el ángel y el cordero, allá el 24 de abril de 1993, dice el profeta Cacú Philip que la tierra fue iluminada de nuevo. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras, que la tierra fue iluminada de nuevo, nos damos cuenta que antes había estado iluminada, y sí estuvo en el ministerio de William Marion Branham en el tiempo de la tarde. Pero una vez que William Branham partió el 24 de diciembre de 1965, fue ahí cuando cayó la oscuridad, de tal manera que el 24 de abril de 1993, al descender el ángel y el cordero para darle la comisión
su ministerio, su mensaje al profeta Cacú Philip, la tierra fue iluminada de nuevo. Y es precisamente esa luz lo que queremos compartir contigo. Es precisamente esa revelación que nos lleva a la vida eterna y que nos ha llevado hasta la posición en la cual ahora nos encontramos en este maravilloso mensaje. En el mensaje de Mateo 25:6, el clamor de la medianoche, en donde hoy por hoy el poder del Espíritu Santo ha descendido con milagros y sanidades para ti y para mí. Pero recuerda esto, lo más importante para el Señor Jesucristo, lo más importante para el profeta de Dios es la salvación de nuestras almas. Y en eso estamos nosotros esperando en el Señor y en este gran mensaje traído desde el cielo, desde aquel 24 de abril de 1993. En el Evangelio según San Mateo, nuestro amado Señor Jesucristo, censurando a los fariseos, habla una profecía. Y esta profecía es muy importante que nosotros la podamos escuchar, y no solamente escuchar, sino comprender. Posiblemente tú has tenido durante largo tiempo conocimiento de la Biblia y posiblemente hayas leído este verso. Pero es muy importante notar lo que nuestro amado Señor Jesucristo dice aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 34 en adelante, cuando está hablando con los fariseos, los está censurando y les dice, por tanto, suelta esta profecía, por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esta escritura es muy importante porque hay una doctrina falsa que tiene muchos años que ha surgido, en el cual dicen que el último profeta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo una declaración, o el Evangelio da una declaración, más bien dicho, los profetas hasta Juan profetizaron. Sin embargo, nosotros leemos aquí que nuestro amado Señor Jesucristo promete enviar profetas a la tierra. Y también Moisés habla y dice que Jesús de Nazaret sería un profeta. Entonces lo que nosotros tenemos que comprender es de que los profetas de la ley hasta Juan profetizaron. Hasta ahí, de ahí en adelante, la gracia es la que tiene la fuerza y es la gracia la que tiene el momento de operar, la dispensación de la gracia, ¿sí? Porque hay una serie de cosas, hay una serie de escrituras que nos indican, y el profeta nos la ha mostrado, que hay un profeta
después del Señor Jesucristo, hubo otro profeta. Ya Isaías 49:6 hablaba de él, el cual es el apóstol San Pablo, que siendo apóstol también era profeta de la generación en la cual él estaba viviendo. Y es muy interesante notar lo que nos dice el profeta Kaku Philip, y lo voy a leer en un momento. Cuando Pablo va hacia el rey Herodes Agripa II, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 26, el apóstol Pablo y profeta de Dios está ante Agripa y ante Festo, el gobernador. Y si usted lee todo el verso 26, yo le leeré algunas escrituras porque es largo. Usted lo puede leer en casa, pero le diré lo que quiere decir esto. Pablo, en el capítulo 26, estando ante Herodes Agripa II, Agripa, el rey, y ante Festo, él les habla y les da testimonio de quién es él, San Pablo, de cómo el Señor lo llamó, de cómo fue su llamamiento y de cómo fue su comisión. Y esto es muy importante que tú lo puedas ver, y lo voy a leer también directamente del libro del profeta Kaku Philip, para que sepas lo importante que San Pablo les estaba tratando de decir a Agripa. En aquella frase que Agripa declara, y es muy famosa en el cristianismo: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. En los primeros versos dice: entonces Agripa, capítulo 6, 26, verso 1, entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón de sí, diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por feliz de que me haya hoy de defender de delante de ti, mayormente porque yo sé que tú entiendes de todas las costumbres y cuestiones también que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y del 4 en adelante, usted lo leerá, San Pablo empieza a hablar de cómo el Señor lo llamó. Empieza a hablar de él mismo como el ministerio que Dios le ha dado. No habla del Señor Jesucristo. No se pone a hablarle acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. No, se empieza a hablarle de él, de su historia y de su llamamiento y de su comisión. Solamente quiero leer el verso 26 y el 27 para ir directamente al libro del profeta Kaku Philip. Verso 26 del capítulo 26. Porque el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo con toda confianza, porque estoy persuadido de que él
no ignora nada de estas cosas, que esto no ha sido hecho en algún rincón. ¿Crees? Vean el versículo 27. ¿Crees, Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades que me haga cristiano. Versículo 27. ¿Crees, Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora vayamos al mensaje del profeta Cacu-Philip para que este punto pueda ser aclarado, leído directamente de lo que él habla acerca de lo que ahí sucedió. ¿Por qué San Pablo habla de sí mismo, habla de su llamamiento y de su comisión, y cuando habla de él y de todo lo que ha vivido y de cómo el Señor le ha llamado? Entonces le pregunta Agripa: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. En el mensaje Cacu 58, capítulo 58, titulado El sentido de la restitución, el profeta Cacu-Philip dice de la siguiente manera: cuando Pablo se presentó ante las naciones en Hechos 26, ante Festo y el rey Agripa, ¿de qué habló? Pregunta, hermano Philip, el profeta, ¿de qué habló? ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era el ministerio de Jesús? No. ¿Había tratado de mostrar cuán gloriosa era la salida de los judíos de Egipto? No. ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era su milagro en Listra en Hechos 14:8, cuando aquel paralítico de nacimiento anduvo y querían sacrificarle toros? No, hermanos. Continúo leyendo al profeta Cacu-Philip. Pero habló de una cosa. Pablo habla de una sola cosa, y ponga mucha atención a esto. ¿Ven? Una sola cosa: su experiencia sobre el camino de Damasco. Verso 35. Él mostró cómo en pleno mediodía brilló una luz alrededor de él, y cayó, y una voz le habló del cielo en lengua hebraica, comisionándole. Para concluir el versículo 19 diciendo, el profeta sigue hablando: por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Ven? Pero eso les daba igual a los que estaban escuchando, porque no tienen la noción de profeta. Voy a repetir esto. Dice así el profeta: pero eso les daba igual a los que le estaban escuchando, porque no tienen la noción de profeta. Versículo 36. En el versículo 24, Festo dijo, leamos esto: mientras él decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: ¿estás loco, Pablo? ¿Ven? Ellos se dijeron: pero ¿de qué está hablando? En vez de decir cosas interesantes, él nos está hablando de la luz que brilló alrededor de él. Pero hermanos, miren bien, fíjense,
¿Cuál es la pregunta que plantea Pablo al rey Agripa en el versículo 27? Verso 37. Pablo dice: oh rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Pablo quiere decir que tiene el llamamiento de un profeta y sobre la base de este llamamiento, como Moisés delante de la zarza ardiente, ellos deberían creerle. Pablo quiere decir que si el rey Agripa cree en los profetas, debe saber que este llamamiento es el llamamiento de un profeta de Dios. ¿Ven? Vean las palabras de nuestro profeta y hermano Cacú Philip. Ellos deberían saber, Agripa y Festo y todos los que estaban escuchando, porque la pregunta fue directa a Agripa. Agripa, oh rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Por poco me persuades a hacerme un cristiano, fue la respuesta del rey Herodes Agripa II. Entonces, ¿qué está sucediendo? El Señor está cumpliendo su palabra. Después de Juan, aparece Jesús de Nazaret, un profeta con la plenitud de la divinidad. Después de Jesús, que hace el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y nuestro Dios Todopoderoso lo hace Señor y Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Luego de ahí aparece Pablo. Y luego aparecen muchos más. Y como príncipes de principales mensajeros de cada edad, estuvo Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Pero como Dios envía muchos profetas en cada edad, según la voluntad de Dios, el ángel divino levantará a cuantos profetas sean necesarios en aquella edad o en aquella generación o en aquellas varias generaciones que están dentro de una edad. Por tanto, querido amigo, yo te invito a que puedas ver que hoy en día Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Capítulo 19. Verso 10 de Apocalipsis. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, era un profeta. Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y es precisamente el espíritu de profecía lo que está en cada profeta que Dios ha enviado en el Nuevo Testamento. Y habría muchas escrituras del cual hablar. Vean cuando San Pablo le dice a uno de sus discípulos, a Timoteo, en su segunda carta, que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesucristo y de Él. ¿Por qué tenía que dar testimonio de Él? Porque era un profeta. Vea, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Le dice Pablo a Timoteo en el verso 8 de capítulo 1 de segunda de Timoteo, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero.
antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué tenía Pablo que decir eso? No te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni te avergüences de mí, porque Él era un profeta, y era el profeta mensajero de la generación en la cual Él estaba viviendo. Y podemos ver que Dios enviaría profetas en todas las generaciones, al grado que si usted ha escuchado algo de la Biblia y va a Revelación, a Apocalipsis 11, encontrará a los dos testigos, a los dos profetas, a Moisés y Elías, que vienen a el pueblo de Israel. Dios sigue enviando profetas y hoy por hoy tienes que saber que hay uno en medio de nosotros, que nos está trayendo la palabra hablada, la cual es la simiente original, la cual es el mensaje del clamor de la medianoche. Y ese profeta es el profeta Cacufilip. Y estamos viviendo una fase maravillosa, una fase en donde los ciegos están viendo físicamente y espiritualmente, los sordos han oído, el cáncer ha sido sanado, los muertos se han resucitado, gente con muerte cerebral ha vuelto a la vida, ¿sí? Gente que ya estaba muerta prácticamente, con muerte cerebral, vuelve a la vida, su cerebro vuelve a la vida, paralíticos, el VIH, la diabetes, la hipertensión y tantas enfermedades que Dios ha mostrado y ha sanado a través del profeta Cacufilip, de su oración y de la oración de sus discípulos, inclusive milagros tan grandes de tan solamente leer el mensaje han sido hechos. Y yo soy testimonio de un milagro al estar leyendo en su momento, leyendo este mensaje y ser sanado completamente de una condición que yo padecía. En su momento lo podré hablar. Recuerda que puedes descargar el libro del profeta Cacufilip en Play Store. Y así podrás tener acceso a 177 capítulos con todo los capítulos los puedes leer, los puedes escuchar en diferentes idiomas, inglés, francés, portugués, español, ¿sí? Para que te sean de beneficio. Si no puedes leer, puedes escuchar. También tenemos una página de WhatsApp, Cristianos de México, en donde serán atendidos cualquiera de ustedes que necesiten ayuda, consejo, que quieran saber del mensaje. Pondré el link aquí abajo para que ustedes puedan ser atendidos. Hay pastores ahí, 2 pastores de México. Están algunas hermanas que son consagradas y un servidor, el predicador César Esparza García, que estoy a servicio de ustedes. Gracias a Dios por este gran mensaje y gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de creer y de ver este gran mensaje. Querido amigo y amiga, ven y ve. Bendiciones.